Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a reflexionar sobre una cuestión que correspondería a la rama de la filosofía política y que tiene que ver con un concepto clave en la filosofía política, que es el concepto de ciudadanía, el concepto de ciudadano. He querido llamar a este vídeo Ciudadanía y Acción Política para dejar como de una manera muy central y muy clara, muy diáfana, que la clave esencial del concepto de ciudadanía no puede separarse de ningún modo, si no ya no sería esencial, del concepto de la acción ciudadana. Cuando Aristóteles, el sabio Aristóteles, discípulo de Platón, dijo en el siglo IV a.C. que el hombre era un zoon politikon, eso es una expresión, eso está en griego, en castellano significa animal político, pues lo que estaba diciendo era que la esencia del ser humano era justamente el ser político. Pero claro, político en la antigua Grecia quería decir de la polis, que forma parte esencialmente de la polis, no existe sin la polis, ni puede desarrollarse como humano sin la polis, pero que también forma parte activa de la polis. Político en griego es sinónimo de social, o sea, la socialidad es socialidad en realidad, es la dimensión social del hombre. En la antigua Grecia, los creadores de la democracia directa es sinónimo de política, ¿no? Viene del término polis, la ciudad-estado de los antiguos griegos. Pero las cosas han cambiado tanto que ahora mismo cuando se habla del concepto ciudadano, la mayoría de la gente solo lo interpreta desde la otra cara de la moneda. El ciudadano como un sujeto de derechos, casi desde un punto de vista, diríamos, clientelar, por así decirlo. Es decir, bueno, pues a partir de la Ilustración, cuando se ofrecen las teorías del contrato social o del pacto social y se empiezan a construir, al menos teóricamente, los gérmenes de las primeras democracias, pues eso ha ido evolucionando en estos 2 siglos y medio y empezamos a ver la sociedad política casi con una lógica de mercado, en el sentido de que, bueno, pues yo pago el precio, que es mi voto, y ahora la polis me devuelve a mí lo que yo he comprado con mi voto en términos de servicios, ¿no? O de derechos. Siendo esto cierto y siendo esto, bueno, pues una parte integrante sustancial del contrato social, de hecho es así en todas las teorías del contrato social, ya sean las de Locke o la de Rousseau o la de Hobbes o la de Kant, cualquiera de las múltiples teorías que se propusieron en el siglo XVIII, siendo verdad que cuando se hace un pacto, pues las dos partes sacan algo positivo de dicho pacto, de dicho contrato, de ahí lo de que la teoría se llamara contractualismo. También es cierto que en el pacto no solo se recibe, también se da. Y sin embargo, quizá, pues a lo mejor por obra y gracia del individualismo cultural que nos aqueja en estos tiempos que corren, se ha adoptado, y eso en el mejor de los casos, una visión, como decía antes, clientelar de la ciudadanía, de tal manera que el ciudadano parece ser que se considera simplemente como un cliente que tiene que recibir cosas, que para eso vota y paga impuestos, pero ahí se acaba todo. Esta parte o esta dimensión, diríamos, de derechos o de adquisición de derechos que tenemos por el hecho de ser ciudadanos y efectivamente, como acabo de decir, de que contribuimos al erario público con parte de nuestro trabajo en forma de renta, ¿no? Cuando pagamos nuestros impuestos y también cuando formamos parte del juego o aceptamos las reglas del juego, de alguna manera de renunciar a una acción política directa para elegir unos representantes que lo van a hacer en nuestro nombre, lo que llamamos votar. Desde ese punto de vista, pues sí que seríamos efectivamente beneficiarios de ese contrato social y de que la polis y la sociedad y el Estado pues tienen una deuda con la ciudadanía que tienen que cumplir. Y esa parte, vamos, casi la afirmo con los ojos cerrados, incluso si fuéramos conscientes de ella, porque también se puede llegar en algunos países como nuestro, España, que yo siempre mantengo ahí una visión un poco más autocrítica, puesto que yo soy de este país del que estoy hablando, no lo digo desde fuera, lo digo desde dentro. España a veces me da un poco la sensación de que vamos un poco por detrás en una serie de cosas o en bastantes cosas en relación a lo político y a la cuestión política, ¿no? Y en este sentido también incluso en la conciencia ciudadana como sujetos de derechos
que tenemos y que formamos parte de un pacto social, también ahí, incluso ahí, parece que cuando vamos a recibir esos derechos, esos servicios, vamos casi como pidiendo un favor. En este sentido, pues democracias mucho más jóvenes que las europeas como la americana, el ciudadano americano, tiene fama de utilizar mucho esta frase: oiga, que yo pago mis impuestos. O sea que, por tanto, no olvide usted con quién está hablando, que está hablando usted con un contribuyente que paga y que vota. De todas maneras, y aun cuando digo ya es deseable que tengamos esa conciencia ciudadana en el sentido de que somos parte integrante del pacto social y por ende debemos ser beneficiarios de dicho contrato, porque todo contrato siempre debe beneficiar a ambas partes. Y es cierto que si nosotros vemos ahora mismo el desfase tan grande que hay entre lo que podemos llamar pues conceptos de la filosofía política clásica, bien común, justicia, la famosa dique griega, justicia de la polis, que tanto preocupó a Platón y a Aristóteles y a Sócrates. Desde ese punto de vista, cuando pensamos en esos conceptos, nos damos cuenta de que hay una enorme desproporción entre los que pues tienen los cargos de responsabilidad del Estado de una de las dos partes del contrato, es decir, pues la clase política y su aliada, la clase económica, y el resto de la ciudadanía. La clase económica es verdad que en teoría forma parte de la ciudadanía, pero no forma parte de la mayoría. Cuando hablamos de la élite económica, estamos hablando del poder económico, de la oligarquía de nuestras sociedades modernas. Eso se sale un poco de la mayoría, o bastante de la mayoría, no representan al ciudadano medio, porque la élite económica está formada por muy pocas personas, por una concentración de capital muy grande en muy pocas manos. Y luego está la élite política, que son los cargos, que como ya todos sabemos, no hace falta que hablemos de eso, porque cualquiera que esté oyendo este vídeo sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Pues todos los privilegios y prebendas y pensiones vitalicias y poder y la capacidad de hacer a su antojo, hacer y deshacer lo que les plazca. Se nota muchísimo desfase entre el carácter beneficiario de los cargos públicos en el Estado, en ese contrato, que es el pacto social o Estado de Derecho, y luego el resto, ¿no? Hay una desproporción tremenda, y eso lo sabemos todos. Esto es tan profundo y ese cisma o esa brecha es tan grande que requeriría de 1 o 2 vídeos solo para hablar de eso. Pero aún así, diciendo yo que casi que firmo con los ojos cerrados que el español cobrara conciencia de su dignidad como ciudadano y por tanto de que tiene el derecho y la obligación de exigir que sea respetado como ciudadano en tanto que paga impuestos y vota, sin embargo creo que reducir a eso el concepto de ciudadanía sigue siendo, valga la redundancia, un reduccionismo. Estamos viendo la ciudadanía desde una parte de las dos, es decir, desde la parte de los derechos. Pero de toda la vida en filosofía moral se ha dicho que los derechos son siempre una cara de una moneda que tiene dos caras, la otra cara son los deberes. No hay derechos sin deberes y no hay deberes sin derechos. Entonces, cuando la ciudadanía se convierte en pasiva y cree que la acción política es una cosa que ella debe recibir solamente de unos representantes que al final tampoco son representantes, porque también lo veremos en otro vídeo más adelante, porque la democracia se convierte más bien en una especie de mascarada de democracia, pero no acaba siendo democracia, porque lo único que tiene de la democracia son las elecciones cada 4 años. Después todas las demás factores y condicionantes del término democracia o Estado democrático se van incumpliendo uno detrás de otro de una forma aberrante y además preocupante, sin que parezca que a la mayoría de la ciudadanía eso les afecte mucho, o no sé siquiera si son o no son conscientes, o les da igual que eso sea así. Pero es verdad que, bueno, nuestra democracia tiene muchísimo que arreglar, es muy deficitaria en muchísimos aspectos, y en este sentido, pues, una de las cosas que creo yo que aquejan a este sistema que yo suelo decir mal llamado democrático por incompleto, es que la ciudadanía actúa en esta democracia mayoritariamente de una forma pasiva. Claro, cuando adoptamos una actitud pasiva, el concepto de ciudadanía pierde su significado, porque el ciudadano también es agente de la polis. No es solo paciente de la polis, es agente de la polis. No es solo beneficiario de derechos, es también responsable y corresponsable de la construcción de la polis. A pequeña escala, como cuando decimos en casa, oye, que aquí la casa la disfrutamos todos, el hogar es de todos, pero aquí tenemos que pringar todo. No vale solamente dedicarse a disfrutar de los beneficios de tener un hogar, pero después no arrimar el hombro. No, el trabajo no es solo cosa de la madre, o no es solo cosa de los padres, es cosa de todo el mundo. Todo lo que vive en la casa tiene que asumir una responsabilidad y una labor activa y protagonista en la gestión y en la realización de todo lo que es la buena marcha de la casa y la convivencia de sus miembros. Pues esto a gran escala es la conciencia que yo entiendo deberíamos tener como ciudadanos.
De manera que a la esencia del concepto ciudadano le debe corresponder de manera absolutamente sustancial la expresión acción política. Porque el ciudadano, incluso no haciendo nada, ya está haciendo política. El no hacer nada, la omisión ante los grandes problemas y las grandes heridas y las grandes lacras de nuestra sociedad, el no hacer nada es dejar que siga siendo lo que es decir, o contribuir por inercia a que las cosas no cambien. Es verdad que cunde muchísimo pesimismo y esto está generado ad hoc desde el mismo sistema. O sea, el sistema tiene un montón enorme de recursos de marketing, de manipulación, de generación de la opinión. Esto está muy estudiado por los expertos. Y esa impotencia o ese pesimismo o esa desesperación que tiene el ciudadano medio ante la posibilidad de que hacer algo tenga resultado y pueda servir para algo, esto está generado, esto no es casual. O sea, no nacemos pesimistas, esto no está puesto, no viene en nuestro software, ¿no? Ni en nuestro hardware, no es un problema cerebral. No nacemos pesimistas por definición, ni desesperanzados por definición. Más bien al contrario, nacemos con una plenitud que ni nos olemos a lo largo de nuestra existencia. Pero este pesimismo o esta impotencia o esta sensación de que hagamos lo que hagamos no va a servir para nada, naturalmente está generado desde el sistema. Está generado porque no hay nada más eficaz para mantener a una sociedad pasiva que convencerla de que haga lo que haga, no va a tener resultado. Ahora que estamos viviendo recientemente pues una de las mayores catástrofes naturales que ha vivido nuestro país en los tiempos últimos, la Dana, todavía sigue habiendo gente que sigue yendo. Ahora me contaban de el sobrino de unos vecinos nuestros que va cada fin de semana a Valencia a echar una mano como voluntario. Más todavía, y esto lo quiero decir como un reconocimiento público, mis dos vecinas de enfrente, que son dos señoras mayores, se han enterado de que una mujer viuda joven, no recuerdo exactamente cuál era la localidad, pero una de las localidades más afectadas por la Dana allí en Valencia, viuda y con dos niños que lo estaba pasando muy mal porque la riada se había llevado su coche y se había quedado sin coche. Y entonces mis vecinas, que tenían un coche que ya usaba muy poco, han decidido regalárselo, literalmente tal cual. Y como un sobrino de ellos pues va con bastante frecuencia allí, creo que era Paiporta, si no recuerdo mal, creo que era Paiporta, como va con mucha frecuencia a Paiporta, pues se han encargado de coger y llevarse el coche y decir, bueno, pues mis dos señoras de Sevilla te regalan su coche porque ellas dicen que ya, total, no lo están usando mucho, que no te preocupes y que a ti te hace más falta que a ellas. Esas redes y esos lazos de solidaridad que se crean entre la ciudadanía son absolutamente invencibles. Si de verdad fuéramos conscientes del poder que tenemos como ciudadanos, yo antes he nombrado dos rasgos básicos, que somos contribuyentes y que somos votantes. Hay que añadir un tercero que todavía nos da más poder, somos consumidores. El ciudadano, en la medida en que elige a quién le consume y a quién no, tiene un poder del que no tiene la más mínima conciencia, ni se lo huele. Pero he puesto el ejemplo de la Dana porque todos sabemos, aquí el que menos conoce a alguien más o menos cercano, o no cercano, pero conoce a alguien que ha ido a Valencia de voluntario, o ha oído de gente, o ha oído que de todas las latitudes del Estado español han ido pues, riadas de voluntarios. Hace cosas de 3 semanas, creo, me comentaba un amigo que tiene mucho contacto con Cáritas Valencia, que en Cáritas le habían dicho que de momento no le mandaran ni siquiera más dinero. No ya más cosas, ni más ropa, ni más medicación, ni más comida, sino ni más dinero, que no tenían ya capacidad de gestión de lo que estaban recibiendo. Eso de que el pueblo salva al pueblo, aunque se haya adoptado como un lema así, bueno, pues más o menos casi de marketing, pero a mí me parece que era para echarle una pensadita y hacer una reflexión profunda sobre cuando de verdad la gente cobra conciencia de cuál es su poder, cómo hace las cosas. Desde luego, y una vez más, la ciudadanía ha demostrado que va muy por delante de las instituciones públicas a la hora de afrontar y de gestionar las cuestiones que nos pasan en nuestro pueblo y en nuestra sociedad, y más quizá en esta España tan cañita, donde absolutamente todo, desde un atentado terrorista en trenes hasta una catástrofe climatológica, se convierte siempre en un tirarse platos a la cabeza de los dos grandes partidos, en un espectáculo absolutamente vergonzoso. Yo no voy a entrar a nombrar a ninguno, además no quiero participar de ese juego, que me parece más un circo que algo que se parezca lejanamente a la política. Cuando uno lee la República de Platón, o uno se lee la Política de Aristóteles, uno lee los textos de aquellos antiguos filósofos griegos que por encima de todo lo que buscaban era
la justicia en la sociedad y el generar en el ciudadano el hombre virtuoso y el hombre sabio, el hombre que conduce su vida guiado por el bien y por la virtud, y luego ve el espectáculo circense de nuestros políticos actuales, no puede por menos que sentir desde en el nivel más bajo vergüenza y en el más alto pues una clara indignación. Aquí cualquier cosa que ocurra sirve para que los dos partidos se echen sus cubos de basura a la cabeza el uno al otro, pero la ciudadanía una vez más ha mostrado que sabe estar en su sitio y que se vuelca cuando la situación lo requiere. Quizás porque en el fondo somos más poderosos y más solidarios de lo que creemos o de lo que el sistema quiere que pensemos, y también porque a lo mejor incluso a nivel inconsciente podemos percibir una especie de empatía social en el sentido de decir, hoy les ha pasado a nuestros hermanos valencianos, pero mañana nos podría pasar a nosotros. Yo voy a tratar, como decía Kant, voy a tratar al otro como quisiera que el otro me tratara a mí, y si yo algún día fuera la víctima de una catástrofe de este tipo o de otro tipo parecido, ya quisiera recibir esta ayuda y este apoyo de la sociedad como ha recibido la zona más afectada de Valencia. Pero yo no me refiero solamente a la acción ciudadana entendida como asistencialismo o como voluntariado, que es lo que se está haciendo ahora mismo en este nivel, sino acción política en otros muchísimos frentes, de crear redes, de crear tejidos, de crear asociaciones, de meterse más en los movimientos sociales. Es que una sociedad realmente concienciada de su responsabilidad ciudadana casi haría poco menos que, bueno, no iba a decir inservibles, no, pero mucho menos imprescindibles los políticos como tales, los políticos al uso. Evidentemente, en las sociedades complejas de millones de personas necesitamos a los políticos. Y no es este vídeo un alegato contra la clase política conceptualmente entendida. No, o sea, la clase política como concepto yo estimo que es necesaria porque al menos a día de hoy, y parece que estamos muy lejos de eso, no estamos ni siquiera mínimamente concienciados para tener una sociedad autogestionaria o una sociedad anarcolibertaria. Ahora mismo eso es una utopía, es una quimera, y el ciudadano medio, bueno, no eso, sino ni muchísimo menos, porque ni siquiera cobrar conciencia de nuestra responsabilidad ciudadana a la hora de afrontar, primero, pues un mayor rigor al exigirle a nuestra clase política que cumpla su programa, al exigirle que trabajen para la sociedad y no para ellos su privilegio, al exigirle que por supuesto no metan la mano en el cajón y no roben nunca, o sea, que seamos absolutamente intransigentes con la corrupción, con el robo, con la mentira, con la manipulación. Una ciudadanía seria, responsable, exigente, que la clase política no vea que hagan lo que hagan, se les sigue votando, que se les perdona todo, que con el concepto de estos son los míos, para que roben los otros, que roben los míos, así no vamos a ninguna parte. Entonces creo que hay que un poco despertar esta responsabilidad nuestra como agentes protagonistas de la marcha de la polis. He visto que se me ha ido el tiempo, esto es demasiado largo, mucho más que el formato que yo tengo autoimpuesto en este canal, así que continuaremos en la próxima semana con la reflexión, pero ya hoy no os castigo más. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, y un abrazo muy fuerte a todos y todas.